Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera en COPE nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy. Pues mira, vamos a hablar de Egipto y de Napoleón. Javier y yo nos llevamos un disgusto muy grande, sobre todo él, porque se conoce mucho mejor la historia, cuando vimos el biopic de Napoleón, cómo él llega a Egipto y lo primero que hace es bombardear, pues no sé si la pirámide de Keops, no sé cuál sale en la película, pero supongo que será esa. Y el disgusto que se llevó es tremendo. ¿Por qué? Porque él ha dedicado parte de su vida a investigar uno de los episodios que tiene Napoleón en una de las pirámides. Y es que resulta que tenía fascinación por Egipto. Javier Sierra, buenos días. Buenos días. Fíjate si tenía fascinación que una de las cosas que hace Napoleón al invadir Egipto con 30.000 hombres en 1798 es fundar una institución que todavía hoy permanece, que se llama el Instituto de Egipto, y que se dedica a la preservación, inventariado, estudio de todas las antigüedades del país. Napoleón y sus hombres, porque además de 30.000 soldados se llevó a casi 200 sabios, lo que hizo fue inventariar todo el país, con dibujos, con unos grafismos absolutamente alucinantes, y hizo algo que no se ha vuelto a hacer en la historia de la humanidad, y es una publicación que se llama Descripción de Egipto, en varios tomos, que es un auténtico retrato de cómo estaba Egipto en aquella época, sin cámaras fotográficas, ni topografía en 3 dimensiones, ni estas cosas que hoy tenemos. ¿Cuándo te enteras tú y cómo de que Napoleón pasó una noche en la Gran Pirámide y por qué te decides a escribir el libro que escribiste, que es maravilloso? Pues mira, yo fui por primera vez a Egipto en 1995, tenía 24 años, estaba como loco por ir a Egipto desde niño, leyendo cosas sobre ese país y sus misterios, y en una de mis primeras visitas a la meseta de Giza, que para mí fue muy chocante porque la hice caminando por el barrio, es un barrio periférico de la ciudad del Cairo, que es el barrio de Giza, pues subiendo una colina, y de repente al alcanzar la cima de la colina vi que el cielo estaba enladrillado con los millones de bloques de piedra con los que se construyeron las pirámides. Bueno, pues en esa visita un guía me habló de que Napoleón Bonaparte, en 1799, unos días antes de abandonar el país, pasó una noche en la Gran Pirámide. Yo pensé que me estaban tomando el pelo, porque los egipcios, y especialmente algunos guías, son muy dados a exagerar las cosas, ¿no? Pero al documentarme vi que era verdad, que la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, Napoleón pidió que lo escoltaran hasta la Gran Pirámide, se introdujo él solo en los pasillos de ese monumento y no volvió a salir de allí hasta las 6 de la mañana del día siguiente, amaneciendo. ¿Por qué quiere entrar en las pirámides? Pues mira, nunca lo explicó. Pero yo tengo la sensación de que Napoleón había leído algunos de los textos clásicos, en fin, que venían desde la Grecia antigua, que hablaban de viajeros que pernoctaban dentro de estas tumbas como prueba de valor, ¿no? Se hablaba de que Alejandro, el gran Alejandro Magno en el siglo IV a.C., pasó una noche en la Gran Pirámide para demostrar su hombría a las tropas que lo acompañaban. Se dijo también que Julio César lo hizo, y entonces, claro, un Napoleón que era tan megalomaníaco, que leía todo lo que tenía que ver con estos personajes, pues no podía quedarse atrás. Iba a ser menos, claro. Pasó su noche, pero al salir de la pirámide, lejos de mostrar valor u hombría por haber vencido las tinieblas de la muerte en el interior de aquel monumento, lo hizo desencajado, estaba pálido, tembloroso, y sus soldados se le acercan y uno de ellos le pregunta: Sire, ¿qué os ha sucedido? Y él responde algo que es lo que me obliga a investigar todavía más. Él dice: aunque os lo contara, no me ibais a creer. Y nunca lo contó. ¿Nunca lo contó? Nunca, ni cuando dictó sus memorias en Santa Elena, ya muchos años más tarde, ni en sus cartas a su esposa, a Josefina, nunca lo contó. Y solamente me dejó una alternativa para averiguar qué era eso que le pasó a Bonaparte y que si lo contaba nadie le iba a creer, y lo que me obligó fue a pasar mi propia noche en la Gran Pirámide. Te iba a preguntar, en 1997, ¿cómo consigues pasar tú una noche dentro de la pirámide de Keops? Bueno, digamos que fue una pernocta alegal, ¿vale? ¿Alegal? Alegal, sí, es decir,
Sí, la posibilidad de pedir un permiso para en un monumento que es patrimonio de la humanidad y, en fin, muy protegido, es muy remota, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que siempre hay caminos B, Vale. y yo lo quieres correr un tupido velo en cómo te metiste en la Exactamente, pirámide. sí, digamos que conseguí que me acompañasen a la pirámide a las 10 de la noche, una noche de agosto del año 97, me acompañaron hasta la puerta del monumento, me subieron hasta la cámara del rey donde durmió Napoleón y se despidieron de mí. Lo que no esperaba es que cuando me quedé allí solo con una botella de agua y un paquete de galletas Pero entre las descríbeme manos, la habitación que había en la habitación. Bueno, ahora te la describo. Vale, pero lo que no esperé es que de repente el sistema eléctrico lo desconectasen y me dejaran a oscuras allí dentro. ¿Cómo era esa estancia? Es una estancia de 10 metros de largo por 5 de ancho y otros 5 de alto. Ajá. Es un rectángulo perfecto. Pequeño, no es muy grande. Bueno. 5 por 10, bueno, sí, pero que me imagino pues una gran cámara, ¿no? Sí, pero fíjate, está completamente revestida de granito rojo. Allí oyes hasta el eco de los latidos de tu corazón si te quedas en silencio, y solamente hay un sarcófago en el centro, bueno, en una de los lados de la estancia, de una sola pieza, también de granito rojo, más grande que la portezuela por la que ingresas en esa estancia. Por lo tanto, es algo que se hizo para que nadie pudiera saquearlo ni llevárselo nunca de allí. Vale. Bueno, yo una vez que me dejaron a oscuras, lo que hice fue intentar controlar todos mis miedos. Como Napoleón había leído mucho sobre la Gran Pirámide y es un error haber leído tanto y haber visto. Sobre todo, yo tenía en la cabeza imágenes que no tenía Bonaparte. Pues no sé, cuando Indiana Jones abre el pozo de almas en busca del arca perdida y ve que está lleno de serpientes, ¿no? Sí. Bueno, pues esas imágenes también me vienen. Y lo primero que tienes que hacer es controlar tus impulsos de terror, de miedo. Uh-huh. Una vez que sostienes eso, te quedas quieto en un rincón. Yo me quedé quieto en una de las esquinas y empecé a notar algo que eso sí que a mí Te pusiste en una esquina, ¿eh? Sí, con la espalda cubierta. ¿Ah, sí? Claro, que es instinto. Lo haría el hombre prehistórico y lo hará el hombre del siglo XXIII si estuviera en una situación parecida, ¿no? Bueno, pues estando en esa situación, yo noto, y esto es muy difícil de describir a los oyentes, noto cómo los límites de mi cuerpo, estos que tenemos muy claros, la autopercepción que tenemos, donde empieza la atmósfera y termina la punta de mis dedos, noto que eso empieza a disolverse. Es decir, siento que soy como una especie de azucarillo en un café negro que se está disolviendo. ¿Es una sensación tangible? Es una sensación puramente tangible y es tan fuerte que yo pensé que aquello tenía que ser la muerte, que me estaba muriendo, que estaba en una oscuridad, en un silencio absolutamente atronador, así que decidí levantarme, dar unas palmadas, error. La acústica que tiene eso es espectacular. Estuvo rebotando el sonido durante varios segundos, que yo eso no lo he visto en ningún lugar de la Tierra, y bueno, el espeluzne se multiplicó cuando al final decidí esconderme. ¿Dónde? En el único sitio en esa sala donde me podía esconder, dentro del sarcófago. ¿Dentro del sarcófago? Sí. ¿Qué dice Javier? Me tumbé en aquel sarcófago. Es un sarcófago que tiene unos 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho, y al estar allí tumbado un rato, noté que aquello tenía mis medidas, ¿no? Claro, te varía tanto la percepción que notas cosas que en otras circunstancias no notarías. Pero mira, yo sé que esto es tan difícil de explicar a los oyentes que he traído un recurso sonoro para que se hagan una idea de lo que es el interior de la Cámara del Rey, ¿vale? Mira, en 1976, en mayo de 1976, un músico, un flautista americano, pide un permiso que se lo dan, a este sí que se lo dan, para pasar una noche en la Gran Pirámide con una grabadora y su flauta travesera. Ajá. Y se queda dentro de la misma estancia que yo estuve, ¿no? Y que estuvo Napoleón, la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. Y allí quiso grabar unos clips de audio, unas pequeñas tomas, para ver cómo retumbaba ese lugar. Y eso produce un efecto. Mira, este es Paul Horn solamente con el eco solo de su voz. El solo. Sí. No. Amigo oyente, si no estás conduciendo, cierra los ojos y concéntrate en el sonido. Wow.
Es una melodía a 3 voces, parece. Bueno, decía Paul Horn que él tenía la sensación de que el eco se sostenía tanto que daba la impresión de que había un coro allí con él, que no estaba solo. Cuando probó la flauta fue peor, porque la penetración del sonido por el único conducto de acceso a esa estancia fue tal que se prolongó durante 8 segundos y daba la sensación de que no se iba a acabar nunca el eco cuando él había dejado la flauta hacía 8 segundos. Pero o sea, la construcción de esa cámara, el sonido significaba algo para los egipcios. ¿Tú le das explicación a que pueda, o al sonido que escuchaste allí? Bueno, la cámara, hoy lo sabemos, está hecha con arreglo a lo que se conoce como el número phi, la divina proporción. Es una fórmula matemática ancestral, ya en tiempos de Pitágoras se conocía, que hace que se cree esta acústica en particular. Monumentos anteriores a la Gran Pirámide, como los hipogeos de Malta, por ejemplo, ya tenían esa acústica particular. Y se cree, porque no hay textos escritos sobre eso, se cree que los hierofantes, los sacerdotes, en fin, los que tenían acceso a estos lugares, accedían allí, hacían sus pruebas de voz y el eco lo interpretaban como las señales que recibían de vuelta del más allá. Eran las voces de los muertos. Sí. Era una forma de comunicación con el otro lado. Claro, esto está plenamente vigente en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, pero claro, hoy entran decenas de turistas a ese lugar, el murmullo es ensordecedor, nadie se detiene a palpar, a recibir en el pecho, en el plexo solar, el impacto del silencio, pero cuando lo haces tienes una experiencia auténticamente transformadora. Por eso Napoleón dijo, aunque os lo contara, no me ibais a creer, porque es muy difícil de explicar, aunque Paul Horn, con este pequeño clip de audio que os he compartido, nos lo hace. Oye, ahora vuelvo al motivo, todavía tenemos unos minutos, ahora vuelvo al motivo de por qué Napoleón, o por qué crees tú que Napoleón, no has investigado, que podría estar, tras la pista de Jesús de Nazaret, que creo que es un tema muy interesante, pero antes, no me has contado cómo sales de la cámara, ¿cuánto tiempo pasas en la cámara? Bueno, yo quedo encerrado en ese lugar hasta las 7 de la mañana, prácticamente, del día siguiente. Y me pasa una cosa muy curiosa. ¿Dormiste? No. O sea, yo pasé la noche, pero no dormí. O sea, el estado de excitación era muy, muy alto. Yo estaba atento a cualquier ruido, a cualquier chasquido, a cualquier cosa que se pudiera producir. Y cuando estoy en el filo de las 7 de la mañana, yo he perdido la noción del tiempo. No sé si es de día, de noche o qué. No tengo reloj, no puedo ver nada. Oigo que alguien acciona el candado de la verja con la que se cierra el acceso al túnel de la Gran Pirámide. Pero físicamente, Alberto, eso es imposible, porque por medio hay una gran galería, luego hay otro conducto de unos 40 metros, la gran galería tiene un montón de metros, luego otros 40 por un pasillo, es decir, hay como unos fácil 100 y pico metros entre la puerta de entrada y donde yo estaba, donde el sonido es muy difícil que circule. Sin embargo, yo lo oí. ¿Y qué es lo que hice? Estaba tan desesperado de estar en esa tiniebla que a oscuras me lancé por todos esos recovecos de la pirámide, me tropecé, me caí, me magullé, me pasó de todo. Y cuando salí a la puerta, porque yo tenía el plano de la pirámide, lo tenía en la cabeza, cuando salí a la puerta y recibí la primera brizna del aire de la meseta de Giza y las primeras gotas de sol, ¿no? Tuve una sensación que la voy a describir de una manera muy concreta. Tuve la sensación de estar vivo. Por primera y única vez en mi vida supe lo que era la vida, porque ahí dentro había estado muerto. Si yo estoy en lo cierto y Napoleón vivió lo mismo, es decir, pasó una noche en la muerte y volvió a la vida, con la mentalidad que había en el siglo XIX, y no digamos ya con la mentalidad en época de César o de Alejandro Magno, lo que se había producido en ese acto era una auténtica ceremonia de iniciación. Todas las ceremonias de iniciación del mundo antiguo eran ceremonias donde se simulaba la muerte para que tú no le tuvieras miedo a la muerte y para que después de haber sobrevivido a una de esas ceremonias tú fueras el tipo más arrojado, valiente y decidido del mundo, porque si ya has superado la muerte, ¿a qué le vas a tener miedo? Wow. Eso es lo que yo creo que le pasó a Bonaparte. Quizá eso explica lo que vino a continuación. Ajá, porque Napoleón, eso le ocurre, ya es el día 13 de agosto del 99, de 1799, el día 15, el día de su cumpleaños, abandona en secreto Egipto. Ajá.
regresa esquivando a su enemigo Nelson los barcos ingleses que lo querían matar, ¿no? Y cuando llega a Francia, al cabo de unas semanas, da el golpe que le convierte en cónsul de Francia. En vez de ser juzgado por haber perdido 30.000 hombres en Egipto y haberlos dejado a merced de los ingleses y haber regresado él solo, casi con ignominia, al país, en vez de haber sido ejecutado por el directorio de París, ¿no?, tras la Revolución Francesa, el hombre da un golpe de estado político que lo convierte en cónsul, inicia una carrera fulgurante que lo convierte en emperador, en señor de Europa, wow, y inicia un proceso de reajuste de la ciudad de París, de la capital, que implica la implantación en muchos lugares, todavía son visibles hoy, de esfinges y motivos egipcios. Decora el Palacio del Louvre con techos con Isis y Osiris. En la plaza del Châtelet, delante de la Ópera de París, hay unas esfinges que colocó el propio Napoleón. En los exteriores del Louvre está lleno de elementos egipcios, y es porque él, de alguna manera, en Egipto había conseguido, en su fuero interno, llegar a ser inmortal. Y eso es lo que a mí me lleva a escribir La pirámide inmortal, que es esta novela en la que yo reflejo toda esta historia. Por cierto, ¿no? ¿En qué se han fijado en la tesis doctoral? Porque esto está pasando en una universidad la más prestigiosa del Cairo, ha cogido tu madre mía, ¿qué me pasa? Tu teléfono, tu libro, y se ha fijado en la tesis, ¿no?, que acaba de leerse allí en el Cairo. ¿Qué ha pasado? Pues mira, Egipto entre la realidad y la ficción en la pirámide inmortal, es como se titula la tesis de Olaimat Abdul Kader, que ha pasado unos años trabajando con mi texto, y sobre todo se ha fijado en que la novela tiene como un propósito trascendente, ¿no?, y busca compartir con el lector, y es verdad que yo lo intenté, ese proceso de transformación interior casi iniciático de vivir esa noche en la Gran Pirámide, trasladarlo pues desde la imaginación, obviamente, a la retina del lector que se acerque al libro, ¿no? Es mi libro, La pirámide inmortal, sin necesidad de pasar una noche en la pirámide, que no volvería yo a pasarla. No, me impone mucho respeto. Traslada todo eso ¿Y esa sensación de sentirte vivo la has vuelto a sentir alguna vez? Nunca. ¿Jamás? Jamás. No con esa intensidad, es decir, uno puede tener ese tipo de epifanías, pues no sé, por ejemplo, al hacer una cumbre, los escaladores muchas veces tienen sensaciones parecidas. Yo escalé, eso te lo cuento otro día, el monte Ararat en Turquía, donde se cree que está escondida el Arca de Noé, la escalé con César Pérez de Tudela hace algunos años, y al llegar a la cumbre, a 5.165 metros, tuve una de esas epifanías de decir, qué bien, después de 2 días de esfuerzo, estoy en la cumbre. Pero no es ni remotamente intensa como la experiencia que tuve al salir de la Gran Pirámide. Has dejado tieso, Javier. Qué interesante, por Dios. Oye, vamos a invitar a la gente que se compre el libro, que no lo haya leído todavía. Javier Sierra, querido amigo, ha sido un gusto hasta el martes que viene. Seguiremos viajando, Alberto. Chao, chao.